Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Este ministerio es con el único fin de edificar nuestras vidas en la palabra de Dios, fuera de todo movimiento denominacional o religioso. El deseo de nuestro corazón es que nos edifiquemos en la sana doctrina, en lo que tenemos, en las Santas Escrituras. Hoy llegamos aquí en nuestro estudio en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 13 en adelante, donde Jesús bendice a los niños. Es bien importante la declaración que hace aquí Jesucristo y debemos de verdaderamente analizarla y mirarla y ponerla en un balance correcto. Sí. En esta ocasión, la declaración a considerar verdaderamente es la que dice Jesucristo, que dice: dejar a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Una declaración tremenda. Verdaderamente en la vida del ser humano, Dios tiene una etapa de la vida de todo ser humano, en su infancia, donde verdaderamente sus actos de rebeldía, de desobediencia, la naturaleza de pecado está a flor de piel de la persona, por así decirlo, y aun cuando son niños, verdaderamente pecan, son desobedientes, son malcriados, pero por cuanto su conciencia no se ha desarrollado en ellos, por cuanto no saben discernir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, las cosas que hacen son por causa de la naturaleza de pecado que tenemos. Por eso es que Jesucristo dice que de los niños es el reino de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque dentro del plan divino de Dios, Jesucristo vino a este mundo, dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario, y Él, por medio de su muerte, pagó el precio para redimir toda la humanidad. Pagó el precio para que el ser humano, sus pecados, le fueran quitados de su vida. La sangre de Cristo fue derramada por ellos, pero por cuanto no tienen verdaderamente el discernimiento de lo que es su mano derecha, de su mano izquierda, su conciencia no se ha madurado, no se ha desarrollado, son traviesos, son desobedientes, por causa de la naturaleza de pecado, la cual heredamos de Adán. Miren, entremos a nuestro pasaje. Padre bendito, gracias, Señor. Infinitas gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre. Bendecimos tu nombre, te alabamos, te damos las gracias porque solamente por la sangre de Cristo es que podemos verdaderamente estar delante de tu presencia. Gracias por el perdón de pecados que nos has dado. Gracias por esa salvación tan hermosa. Gracias por haber extendido tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque es por medio de tu gracia que somos salvos, justificados por la fe en tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, infinitas gracias. Te pedimos, bendito Dios, que nos guíes con tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Dame, Señor, el que con denuedo, Señor, hable tu palabra. Y ayúdame, Señor, a ponerla en una perspectiva correcta, Señor.
Ayúdame, Señor, a ministrar una sana doctrina de acuerdo a lo que dice tu palabra y no a lo que yo quiera decir o a lo que algún movimiento religioso o denominacional diga. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. La mera verdad, los videos tienen muy poca vistas. Muy pocas vistas tienen los videos así de esta manera, grabados y subidos. Es bastante la diferencia cuando comparto en vivo. A veces un video a mediodía, en lo que pasa el transcurso de unas 5 horas, 6 horas, o durante el transcurso del día, le llega a las 100 reproducciones o más cuando comparto en vivo. Y los videos que grabo y los subo, va muy despacio, va muy lento. Son quizás de 20 a 30, a lo más 40 reproducciones al día. Verdaderamente creo que es de bendición cuando transmitimos en vivo, pero todavía el día de hoy tenemos el internet averiado. Esperamos en Dios que hoy vengan a repararlo y si Dios quiere, mañana transmitimos en vivo. Amén. Dios les bendiga ricamente. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Dice aquí nuestro versículo 13 en adelante del capítulo 10 del libro de Marcos. Le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Tremenda declaración. Dice que dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Miren, un niño es dependiente de las personas que lo rodean, de sus padres. Y según las personas que lo rodean y según la influencia que tengan en ellos, será verdaderamente la formación que ese niño tenga en el futuro. Sí, según verdaderamente cómo se ha instruido ese niño, será verdaderamente su vida el día de mañana. Es algo bien cierto, y yo lo creo de todo corazón, que Satanás sabe la escritura y él echa mano de un proverbio que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo o grande, no se apartará de él. Creo que el enemigo va a querer destruir la vida de los seres humanos en su niñez. Cuando somos niños somos abusados. Muchos niños son violados, aún por sus propios familiares, sus tíos, sus tías, aún por sus propios padres. Niñas que son violadas, manoseadas por su mismo padre y verdaderamente arruinan su vida, arruinan su confianza, su esperanza, arruinan su existencia. Pero detrás de todo eso no me cabe la menor duda que es el enemigo el que está detrás de esas
situaciones para destruir la vida del ser humano. Podemos ver en las Escrituras eso. Cuando Moisés nació, Faraón decidió exterminar a todo hijo varón que naciera. En primer lugar, para estorbar el plan de Dios, Satanás usó a ese hombre para estorbar el plan de Dios, para que no naciera el hombre por la mano del cual Dios iba a sacar al pueblo de Egipto, porque ya se habían cumplido los 400 años de la esclavitud de su pueblo, de los hijos de Abraham, porque Dios le dio específicamente esas palabras a Abraham, que serían cautivos en tierra ajena, forastera, extranjeros, y que ahí iban a ser esclavos por más de 400 años. El tiempo se había cumplido. Satanás pone en el corazón de Faraón a que extermine a todo hijo varón con tal de estorbar el plan de Dios y Dios no llevara su propósito. Y así es como trabaja el enemigo. Y verdaderamente él es quien destruye la vida de las personas en nuestra niñez. Yo verdaderamente en mi vida, la magnitud, el grado de mi pecado contra Dios fue instituido en mi vida, en mi niñez, por la influencia de personas que me rodearon. Viví con vecinos verdaderamente con una inmoralidad sexual terrible, tremenda, y fui atado en muchas áreas similares a las de estas personas en mi vida, sin contar todo el pecado que había en mi hogar, parte de mi padre, de mi madre, las borracheras de mi padre. Pero bueno, verdaderamente eso marcó mi vida hasta que Cristo llegó a mi corazón, hasta que entendí el Evangelio, hasta que reconocí mi vida de pecado y le pedí perdón a Dios. Pero verdaderamente un niño en su inocencia, en cierta edad, Dios no le cuenta su pecado porque aún en él no se ha desarrollado su conciencia. El conocimiento de lo bueno y de lo malo está en él, pero aún no hay un discernimiento para que Dios les cuente su pecado como pecado, por lo cual de ellos es el reino de Dios. Porque la mera verdad, el pecado de su vida, por cuanto no es verdaderamente voluntario el pecar, el desobedecer, sino más bien manipulado por la naturaleza de pecado que tenemos, Dios no les cuenta su pecado como pecado, porque dentro del plan de Dios, Jesucristo ya había sido inmolado desde la fundación del mundo, y verdaderamente creo que la sangre de Cristo los santificó, los purificó de sus pecados. Pero ya cuando llegamos a cierta edad, que ya somos responsables, que ya pecamos sobre nuestra propia conciencia, sobre ese conocimiento de lo bueno y de lo malo, sabiendo que no es bueno lo que vamos a hacer y lo hacemos, entonces es cuando Dios ya nos lo cuenta por pecado. Entonces sí creo que ya no somos, o ya no estamos verdaderamente bajo la herencia que Jesucristo nos da, de que somos coherederos con Cristo del reino de Dios. Nos salimos de ese lugar, de esa área, porque ya
conscientemente pecamos y desobedecemos contra Dios. Por eso Jesucristo dice aquí, porque de los tales, o sea, de los niños, es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. La iglesia cristiana tenemos la costumbre de dedicar los niños, no de bautizarlos. Miren, aquí podemos ver verdaderamente el error del bautizo de infantes. El evangelio es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, toda persona que se bautiza debe de ser consciente de que está creyendo en la maldad de su vida, en el pecado de su vida. Se está arrepintiendo, porque el evangelio es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. El bautizo es para arrepentimiento, para declararte culpable. Cuando a mí me bautizaron de niño mis padres en la fe católica, no me predicaron el evangelio, no me dijeron que me tenía que arrepentir, pedirle perdón a Dios y que me bautizara creyendo en Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario y me perdonó. Y el bautizo es eso, el que creyere y fuere bautizado. Sí. Si yo creo en esa doctrina que mi fe le va a ser contada a Él para salvación, estoy equivocado, porque en ese caso, si mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre no se quieren arrepentir, yo puedo venir entonces delante de Dios y arrepentirme en lugar de ellos y decirle: Señor, perdóname en el nombre de mi Padre. O sea, que perdone a mi Padre. Pero yo arrepintiéndome en lugar de mi Padre. No es así. No hay sustitución. No se puede sustituir. Creo que es la palabra correcta. No puede haber un sustituto para que yo verdaderamente reciba la salvación. Si yo no me arrepiento y si se arrepiente otro por mí, ¿puedo ser salvo yo? Porque Dios me puede perdonar por medio de aquel que sí le pidió perdón a Dios por mí. No es así, porque está el acto de voluntad mía. El evangelio, el recibir el evangelio es un acto de voluntad. Es individual la salvación. Tú decides si la recibes o no. Tú decides si verdaderamente reconoces tu vida de pecado y te arrepientes. Por eso de esa manera los hermanos separados, como nos llama la religión católica, no creemos en el bautizo de niños. Bautizamos a los niños cuando ya están conscientes de sus hechos, cuando ya saben lo que es bueno y lo que es malo, cuando ya entienden verdaderamente que Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para perdonarnos porque somos malos, porque somos pecadores, porque somos una generación llenos de homicidio, de maldad, de fornicación, de adulterio. Cuando ya el jovencito tiene edad verdaderamente para saber lo que es bueno y lo que es malo, y sabiendo él que las cosas que hace malas ya las hace sobre su conciencia, verdaderamente sí se puede bautizar un niño que ya tiene desarrollada verdaderamente su conciencia, que ya está consciente de lo que hace. Pero mientras, no.
mientras están cubiertos por la sangre de Cristo, mientras no hay el discernimiento de que conscientemente ya saben que lo que hacen es malo ante los ojos de Dios, de los tales es el reino de los cielos. Están cubiertos, han sido santificados por la sangre de Cristo. Pero cuando se desarrolla en ellos el conocimiento y la conciencia y ya hacen lo malo, sabiendo que es malo, sabiendo que eso no agrada a Dios, su pecado permanece en ellos. Sí. Por eso es bien importante ver lo que la palabra de Dios dice. Porque si yo, como padre de familia, me quedo satisfecho con el agua que le echaron en la cabecita al niño cuando tenía semanas o meses de nacido o un añito de nacido, ¿qué consciente estaré verdaderamente de que él debe de recibir el Evangelio? De que él debe de hacer una decisión de el día de mañana, de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, de aceptar verdaderamente la naturaleza de su vida de pecado en su vida. ¿Cómo Satanás nos ciega verdaderamente? Y pensamos que por cuanto fue bautizado de infante, le echaron aguas en la cabeza. El bautizo, la palabra bautizo es sumergido totalmente. No es nada más echarle agüita así en la cabeza. La palabra bautizo es sumergido bajo, dentro del agua. Sumergido totalmente, ahogado en una totalidad. Esa es la palabra bautizo. Sería más bíblico que a los niños verdaderamente los metieran en una pila, pero los sumergieran en el agua. Pero mientras el niño no toma la decisión, no se arrepiente, ese bautizo no es válido ante los ojos de Dios. El niño es salvo. Cuando un infante, un niño, un bebito muere, aún en el vientre de la madre, él se va a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque su pecado ha sido quitado de su vida por la sangre de Cristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Cuando decimos nosotros que no tenemos pecado, sabiendo que somos pecadores, nuestro pecado permanece en nosotros y la sangre de Cristo no puede verdaderamente, o básicamente nosotros, voluntariamente, aferrados a esa vida de desobediencia, nosotros permanecemos en el pecado o hacemos que el pecado permanezca en nosotros por nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Pero si nos declaramos culpables, si le decimos a Dios, perdóname, he pecado contra ti, si reconocemos la naturaleza de pecado en nuestras vidas, nuestro pecado nos es perdonado por la sangre de Cristo. Debemos de reconocerlo para que el pecado verdaderamente sea quitado, porque Cristo ya lo quitó del mundo. Y si no lo ha quitado de nuestras vidas es por nuestro corazón no arrepentido, nuestro corazón empedernido, sujetos a pecar contra Dios, hacer lo malo sobre conciencia, sobre el conocimiento, sabiendo de que es malo, y seguimos en esa vida. Por eso, el reino de los cielos o el reino de Dios es de los niños, por cuanto ellos no tienen el discernimiento de que pecan voluntariamente, de que lo hacen sobre conciencia, que lo hacen sobre el conocimiento de lo que es malo. Cuando ya tienen el conocimiento de que esas cosas son malas y las hacen,
verdaderamente quedan prisioneros o su pecado permanece en ellos y Dios ya les va a contar verdaderamente sus pecados, ya les va a contar verdaderamente sus hechos, sus obras. Entonces sí, ya no están en el reino de Dios, sino están ya bajo las potestades de las tinieblas, bajo la influencia de Satanás que nos esclaviza a hacer lo malo. Sí. Y dice Jesucristo, de cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿En dónde? En el reino de Dios. No entrará en él. Y miren la cosa aquí. Debemos de reconocer que un niño depende. Un niño depende de sus padres, un niño depende de un mayor, un niño cree en las palabras de un mayor, por eso muchos niños son echados a perder porque creen en personas equivocadas. Aún sus padres los instruyen en lo malo, aún sus padres los moldean en una rebeldía, porque un niño verdaderamente en su inocencia le dices que este papel es azul y es azul, está descolorido pero es azul y lo va a creer en su inocencia. Si el niño apenas está aprendiendo, si apenas se está desarrollando, todos nosotros debemos de recibir el reino de los cielos como un niño. Debemos de reconocer que necesitamos la guianza de nuestro Dios, la guianza del Padre. Debemos de mantenernos humildes. Aunque sabemos muchas cosas, debemos de considerarnos verdaderamente humildes, ignorantes, que no conocemos toda la verdad. Nuestro conocimiento es limitado en comparación del conocimiento divino de Dios. Yo no conozco todas las cosas. Muchas de las cosas podré asumir que quizás a lo mejor han de ser así. Podré asumir que quizás sean así, pero que las conozca verdaderamente y sepa que eso es lo correcto, lo verdadero. No. Debemos de ser conscientes, ser humildes, sencillos y ser como un niño, a los pies y a la disposición de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo y dependiendo de Él en una totalidad absoluta y reconociendo que cuando pecamos debemos de venir corriendo al Padre y decirle, perdóname, Padre, hice esto, y no tener miedo. Porque muchas veces los niños tienen miedo cuando rompen algo en la casa de decirle a sus padres, porque sabe la paliza que le espera. Porque a veces los padres valoran más las cosas materiales, lo que quebró el niño, que la vida del niño. Tengamos cuidado verdaderamente, seamos como niños. Dependamos de las instrucciones de nuestro Señor. Hay que depender en una totalidad absoluta de la guianza del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y reconociendo verdaderamente que aunque entiendo el Evangelio, que entiendo la palabra de Dios, no comprendo todo el plan divino de Dios en una totalidad y no me tengo que gloriar, no me tengo que esponjar, tengo que mantenerme humilde a la disposición de las enseñanzas del Padre por medio de su Espíritu Santo.
para entrar en el reino de los cielos. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La iglesia cristiana presentan a los niños, los dedican, piden la bendición de Dios sobre ellos, que los guarde, pero no los bautizamos por esa diferencia. Cuando el niño ya esté consciente de sus hechos, ya sepa lo que hace malo, sabiendo, con el conocimiento de que es malo y aún lo hace, tiene que verdaderamente venir a un arrepentimiento y entonces sí, explicarle acerca del bautizo, explicarle acerca del evangelio, y tiene que ser una decisión de ellos, que el que cree, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo ni siquiera sé, ni tengo conciencia, ni me acuerdo de cuando me bautizaron mis padres. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Sí. ¿Por qué? Porque no estaba desarrollado mi conocimiento. Bueno, concluimos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por esta mañana, Señor. Gracias, infinitas gracias, mi Dios. Aquí estamos, bendito Dios, delante de tu presencia, Padre. Que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas, Padre. A los padres de familia que hagan conciencia, bendito Dios. Que sus hijos, en esa edad, Señor, donde no saben discernir su mano izquierda de su mano derecha, donde no saben discernir que sus travesuras, su desobediencia, su rebeldía es en base a su conocimiento, cuando ellos no saben, bendito Dios, y es manipulado solamente por la naturaleza de pecado en sus vidas, son salvos. Si un niño muere, Señor, se va a tu presencia porque la sangre de Cristo lo ha redimido. Si una criaturita muere en el vientre de su madre, él ya es una persona, Padre, y se va a tu presencia, Señor. Desde el instante que el embrión concibe vida, la vida del hombre y la mujer, que se comienza a formar el embrión ahí, ya es una criatura, Señor, ante tus ojos. Ya es un ser humano, Señor. Que las jovencitas tomen conciencia de no echar a perder su vida por un momento de placer y terminen saliendo embarazadas y luego quieran matar un ser humano que ya está en su vientre, Padre. Te pido, bendito Dios, que le des sabiduría a tu pueblo, Señor, que les des entendimiento. Cuánta necesidad hay verdaderamente que, aparte de la escuela secular, la escuela normal, la escuela de este mundo, Señor, que sí es necesaria para la educación, pero lo más importante, la educación que necesitan instruir a los padres, a sus hijos, en tu palabra. Pero si los padres no creen en tu palabra, no la estudian, no la meditan, no la creen, no la reciben, están a la disposición de las artimañas, de las potestades de las tinieblas contra sus vidas. Ayúdanos. Danos entendimiento, bendito Dios. Danos el deseo de leer y de entender tu palabra. Ábranos el entendimiento, guíanos con el poder de tu Espíritu Santo en tu palabra, para no llegar a conclusiones que nosotros creemos que es lo que dice, sino verdaderamente llegar a entender lo que tu palabra dice y lo que son las cosas. Y sácanos de todo movimiento religioso, toda doctrina equivocada, errada, que nada más porque una persona que está con un cargo
de alguna organización religiosa lo dijo, ¿eso es lo correcto? Cuando muchas veces ellos mismos están en las artimañas del error, con doctrinas de demonios, con doctrinas satánicas, que en lugar de ser de bendición son para maldición y destrucción en el lago de fuego. Ayúdanos, bendito Dios. Ábrele los ojos a tu pueblo, a tu gente. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos. Si Dios quiere, mañana transmitimos ya en vivo. Con el favor de Dios. Les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Hasta la próxima.